Estamos nuevamente, una vez más, acá en el ciclo cultural y solidario del Instituto Bonaerense de Análisis de Proyectos. La verdad que muy contentos de recibir en una nueva emisión a Juan Pastor González, quien es politólogo, también es docente y no docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Así que bueno, vamos a estar compartiendo esta charla, debate también, donde se denominó Peronismo y América Latina. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muy bien. Buenas tardes, saludos a todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad que muy contento de tenerte acá también para, bueno, para charlar sobre peronismo, sobre América Latina. Digo, la verdad que un movimiento que ha dado muestras no solamente sociales, sino culturales, pero sino también que ha cambiado la historia, a pesar de que han pasado muchísimas décadas, seguimos hablando del peronismo y del movimiento peronista. Así que bueno, quiero agradecerle a mis compañeros y compañeras que hicieron posible también esta charla, este debate que voy a mantener hoy con Juan acá en esta realidad virtual que estamos viviendo, tanto a Luis Piccoli como a José Quilapani y a Mariela Lozano, también a Darío Jiménez, Marcelo Peralta, que estuvo ahí, pero a pleno, pasándome información de todo tipo, también a Lautaro Lescano, que está ahí en los controles técnicos, a Ignacio Bordoño, Santiago Pérez y a Daniela Vergara. Así que bueno, ya mismo vamos a dar comienzo a este ciclo cultural y solidario que estamos llevando adelante todos los miércoles a las 19, pero bueno, por problemas técnicos antes de ayer, que fue miércoles, no pudimos salir en directo. Pero bueno, lo pasamos para hoy viernes a partir de las 16, así que acá estamos firmes. Así que bueno, Juan Pastor González, quien es politólogo, vuelvo a reiterar, es docente y no docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, y él va a estar hablando sobre peronismo y América Latina. Y bueno, Juan, un gusto, bienvenido nuevamente. Te doy las gracias por participar de este ciclo cultural y solidario del IVAP. Y la verdad que nos llena de orgullo y también nos pone muy contentos de llevar adelante una charla como esta. Y ya mismo quiero meterme en el tema y venís estudiando, venís diagramando distintas situaciones, escribiendo seguramente también y pensando lo que es el peronismo y América Latina, esto que es seguramente muy amplio. Y me gustaría andar por ahí, bueno, primero y principal, un pantallazo general. ¿Qué es el peronismo? ¿Se puede definir? ¿No se puede definir? Viste que es una discusión de larga data. Sí, bueno, es una pregunta interesante. De paso, saludo a mis compañeros, a Marcelo Peralta y a Luis Piccoli, que son todos los que nombraste son los que conozco y los que me hicieron el contacto. Es complejo, o sea, yo creo que o sea, no, parece complejo, pero es sencillo, porque el peronismo es una cosa sencilla. Yo creo que lo que más, una punta para empezar a pensar, porque nadie tiene la verdad revelada en esto, siempre desde que nosotros hacemos formación política, tratamos de pensarnos y de pensar que lo que estamos haciendo es tratar de arribar a verdades provisorias, que nos vayan sirviendo para resolver problemas. Yo creo que justamente el peronismo es básicamente eso. Es una doctrina situada. Entonces, eso creo que también nos da una pequeña pista de por qué de la persistencia, diría, de una manera crítica, José Pablo Feynman, de la persistencia del peronismo durante 70 años, porque justamente eh, con tres o cuatro cosas, o las banderas, digamos, históricas, justicia social, soberanía política, independencia económica, la va traduciendo según el ciclo histórico. Y eso me parece que es lo que le permite justamente explicar hasta los vaivenes del peronismo, porque el peronismo justamente, al ser una doctrina situada, que pone el eje en el hombre, pero en el hombre inmerso en una comunidad que crece y se realiza desde los preceptos de la justicia y de la igualdad, fundamentalmente. Eso también es interesante, ¿no? No hay equidad, el peronismo es igualdad, y eso es interesante. La igualdad es lo que permite combatir a la pobreza, la igualdad es lo que permite ampliar derechos. Es esa pelea, digamos, y el Claro. peronismo lo que hace es traducirlo fielmente en cada momento histórico. Y eso, insisto, es lo que le permitió volver aún después de Menem, porque hay que asumir que Menem pertenecía al movimiento peronista, pero a diferencia de otros movimientos populares como el radicalismo, en el cual el irigoyenismo pierde frente al alvearismo, y hoy sigue planteándose eso. El radical que se sigue pensando hijo de la escuela de Irigoyen termina en el peronismo. ¿Por qué? Porque la estructura radical está absolutamente
atravesada y cooptada por el aviarismo. En el peronismo no pasó eso, por suerte. En los 90 no ganó el ala liberal. Volvimos, digamos, con las mismas banderas, ayornadas otra vez en esta doctrina situada a los designios o a las expectativas del siglo XXI. Me parece que ahí hay que buscarle la vuelta, porque en cada etapa histórica expresa claramente los sentires y los objetivos y las carencias del pueblo y trabaja para suplirlas. Pero insisto, haciendo eje fundamentalmente en la cuestión de la igualdad, y a partir de la resolución o del intento de resolución de la cuestión de la igualdad empiezan a aparecer las soluciones para el resto de los problemas. Me parece que es una idea, una Claro. punta para empezar a pensarlo. Por supuesto que no, ninguna de las respuestas está absolutamente cerrada, pero me parece que... No, por supuesto, y por ahí, bueno, qué amplia que es la pregunta y qué amplia que es la respuesta también, porque ahí podemos meternos en distintas vertientes de cómo se ve el peronismo, los puntos de vista, y ahí entran puntos de vista, no solamente académicos, sino también económicos, sino también culturales, y te llevo más allá por ahí. El peronismo, el movimiento peronista, a partir del 1945, si se quiere, ¿ha dado un cambio cultural a los trabajadores? Es una pregunta. Sí, absolutamente, totalmente, digamos. Acá voy a contar una anécdota personal, digamos, que yo no lo entendía. Yo Sí, me formé, digamos, en un hogar peronista. Soy nacido y criado en un hogar peronista. eh, y después entré al peronismo a militar por la izquierda, qué sé yo, bueno, por claro, la tendencia revolucionaria, alguna organización. Eh, y en esas épocas, sobre todo en los 80, teníamos como enemigo principal a la burocracia sindical, ¿no? Entonces era Lorenzo Miguel, y en un momento nos reíamos de una frase que le escuchamos a Lorenzo Miguel. Lorenzo Miguel fue el último secretario, bueno, el secretario general histórico de la Unión Obrera Metalúrgica y secretario general de las 62 organizaciones, con mucha incidencia en la década del 70. Y en un discurso una vez Lorenzo Miguel, que tiene una voz rara, dijo que ¿qué es el peronismo? Le preguntaron. Y Lorenzo dijo, el peronismo es lo que nos dio el ser. Y me acuerdo en ese momento con otros jóvenes que justamente leíamos y qué sé yo, y estábamos en la universidad, y dije, mira lo que dijo este tipo. Y cuando uno lo piensa, también es otra forma de entrarle a qué es el peronismo, porque los sectores obreros, los sectores pobres, los sectores marginados de la sociedad, antes del peronismo no eran. A partir de la irrupción del peronismo empezaron a ser, a tener derecho a trabajar, a tener derecho a una vida digna, a una vivienda, a vacaciones, al consumo cultural, al teatro, a ir al cine, a leer, a viajar, a ir a los lugares donde antes estaba absolutamente reservado para la oligarquía. Hubieron solanios y los bosques de Palermo, una de las cosas que notó la oligarquía. Entonces, esta idea de que el peronismo, además de ser doctrina situada, le dio el ser, o sea, le dio existencia real a un montón de sectores sociales que estaban marginados, que antes no eran, que empezaron a tener derechos, que empezaron a actuar políticamente y a tener una fuerza política que los expresaba. Y ahí me parece que es fundamental poner también en valor a la figura de Eva Perón, que es Eva fundamental Perón, sí, también en esta cuestión de la pervivencia, Eva Perón, de la supervivencia del peronismo, porque lo instala en el seno de la familia, con el tema de poner a la mujer en un centro distinto y en el centro de la discusión política. Ustedes tienen que ser, decía Evita, a las mujeres, los que cuando funda el Partido Peronista Femenino, a partir de la implementación del voto femenino en la década del 50, tienen que ser las que lleven la discusión política al seno de la familia. Y es ahí donde resistió el peronismo, porque claro. está metido en el ADN de la familia obrera peronista. Pero a partir de esta instancia, si ustedes no se dejan llevar por lo que dicen los hombres, ustedes tienen que discutir políticamente, o sea, le dio también una entidad política a la mujer en la discusión al interior de la familia. Eso, insisto, eso explica los altares, la estampita de Evita con la vela, que aún hoy en muchos obreros, en muchas casas de obreros peronistas se sigue viendo. Parece que Sí, también se es sigue. fundamental esto tenerlo en cuenta desde Creo el punto que de vista de esto que yo digo, de la doctrina situada y de que el peronismo le da el ser
a un montón de, por la existencia a sectores sociales que antes no tenían expresión política. Por ahí nombraste qué polémico que era para la época. Primero y principal, el tema de la mujer en la escena política, lo que por ahí en algunos sectores era impensado, de hecho hacía mucho ruido. Una Evita que realmente tuvo un papel muy importante y un rol más que importante y trascendental dentro de lo que es el movimiento peronista. Y promover también una ley como la del sufragio femenino, que fue una ley histórica que aún hoy se sigue conservando, creo que ya no hay marcha atrás ni una vuelta Te atrás, me quedaste obviamente. congelado. ¿Ahí me escuchás? Hola, 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 ¿me escuchás? Sí, te escucho entrecortado. No sé si soy yo o sos vos. Yo te escucho bien ahí, pero bueno, posiblemente puede Ahí fallar el yo también, internet. ¿Ahí sí, me sí, escuchás sí. bien? ¿Ahí me escuchás bien? Bueno, yo Puede te fallar. Ahí te decía escucho perfecto, sí. que era muy importante señalar y destacar el tema de la labor de Eva Perón, porque la mujer en la escena política me parece que es muy importante. Y creo que uno es, por ahí, el peronismo necesita de Eva, pero Eva también necesita el peronismo, ¿no? Por ahí, digo, en ese juego o en ese hecho de llevar adelante una postura donde ambos dos se necesitan. ¿Qué papel juega la mujer? ¿Qué papel juega el movimiento peronista, Juan? Mira, yo creo, yo hago como una especie de paralelismo salvando las distancias. Yo creo que, porque también forma parte de la discusión, ¿no? Evita la revolucionaria, Perón era más conservador, y yo creo que no, yo creo que justamente era una pareja política, como eran una pareja política también Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Eva Perón y Perón y Juan Domingo Perón eran una pareja política. Cada uno cumplía un rol. Y Eva, en su obra escrita, que no fueron muchos, pero en su discurso, todo el tiempo daba cuenta de su pertenencia al proyecto político de Perón y su pertenencia al proyecto político peronista. Y su total lealtad al peronismo encarnado en la figura del general Perón. Me parece que eso es interesante e importante. Y no porque sea una cuestión de sumisión. Tiene que ver, insisto, con los roles que se le aplican a cada una de en esto que yo llamo una pareja política que plantea una división de roles para la consecución de la misma idea política, en este caso de la revolución peronista, porque también es interesante esto. Es absolutamente necesario para mí rescatar la idea de que la revolución en la Argentina está encarnada por el peronismo. Esta especie de imagen que decía Néstor en su momento, que a la izquierda nuestra no hay nada. Sí hay alguna cosa, sí, siempre hay alguna izquierda jurásica que plantea cuestiones que en general no tienen que ver con la realidad argentina, pero la transformación, la revolución en la Argentina es el peronismo. Eso también lo tenemos que tener en claro. Porque también expresa la forma en la cual las transformaciones y la revolución eh, transcurren en la Argentina, que son distintas a otros lados. Digamos. Acá Sí, quería hacer un ejemplo en la famosa carta que le escribe, para traer un poquito de Latinoamérica, que le escribe Perón a Fidel Castro en el año 73, seguramente ayer la habrán visto publicada, ¿no?, en Facebook, porque siempre aparece, porque es la única carta que le escribe Perón a Fidel, en la cual le plantea claramente, las revoluciones nacionales tienen que hacerse, y cada país se da la revolución que puede, que quiere o que necesita. Ahí vuelve a decir que el tiempo y la sangre y demás, pero reconoce la característica nacional y popular, digamos, de la Revolución Cubana, y asume, por supuesto, las características nacional y popular de la Revolución Peronista en las condiciones argentinas de la Revolución, que no tienen claro. nada que ver con las condiciones cubanas, que no tienen nada que ver con las condiciones rusas, que no tienen nada que ver con las condiciones de ningún otro país del mundo. Entonces, en la Argentina la revolución se expresa a través del peronismo. Hay un hecho revolucionario A que es el través. 17 de octubre. Nuestra revolución, nuestro asalto al cuartel Moncada, es el 17 de octubre. Es una revolución Excelente. pacífica, no murió nadie, pero millones de personas que van a la Plaza de Mayo a pedir que suelten a su líder. Es un hecho revolucionario de masas increíble, que además se resuelve de la manera más democrática posible.
¿Por qué? Porque la gente estaba ahí. Perón dice, bueno, Farrell le dice, ¿qué hacemos ahora? Y ahora hay que dar elecciones. Bueno, se dan la mano y se termina. Perón le podía haber dicho a Farrell en ese momento, con las millones de personas que estaban en la plaza, que lo nombrara emperador. Y Farrell lo más probable es que lo hubiera nombrado emperador. Pero Perón Claro, elige, en el momento más democrático de la revolución, que es cuando está todo en el aire y no se sabe nada, elige ir a elecciones. Una de las elecciones que no sabía si las iba a ganar. De hecho, las gana por muy poco margen. Lo único que le sí. exige es que sean limpias, que no haya fraude y se resuelva en elecciones. Digo, ese es un hecho fundante del peronismo sobre el cual no se hace mucho eje. Es una revolución lo que se produce en ese momento y Perón la resuelve de una manera democrática, yendo a elecciones. Bueno, muchachos, acá está, la Sí, gente está ahí, vamos a contar los votos. qué Y gana. increíble, qué Eso es lo increíble más que es lo que contás interesante. y lo que pasó también, porque, bueno, tenemos preguntas también de aquellas personas que están viendo el vivo y también me gustaría preguntarte también por el tema del libro en la comunidad organizada, que es algo que podrías comentarnos, porque me parece que es muy importante dentro de este contexto que estamos hablando, histórico, que también puede servir como para tener un antecedente, ¿no? De la historia, también de lo que pasó y de los dirigentes. Sí, sí, yo creo, bueno, para mí es un libro muy interesante. Son dos libros que habría que, bueno, el Sí, primero, el fundamental, Conducción Política, de alguna manera, ahí está el ABC de cómo se hace político, cómo se debería hacer. Y la comunidad organizada, de alguna manera, sintetiza lo que es el peronismo en esta idea de, justamente, de una organización comunitaria en la cual nadie es más que el conjunto. Y todos nos podemos realizar en nuestra vida en el marco de una comunidad que también se realiza, o sea, que también crezca, que también acumule, que también reparta y que sea igualitaria. Eso está en el gen del peronismo. Y después lo vuelve a retomar en un trabajo que no es tan conocido, porque si yo les pregunto a ustedes o a la gente que está viendo el vivo sobre el 1 de mayo de 1974, lo más probable es que la mayoría de la gente haga referencia a el famoso discurso de Perón en la Plaza de Mayo, cuando echa a los imberbes que gritan y bla, bla, bla. Y en realidad el hecho político más importante de ese día fue el discurso que da de apertura de las sesiones ordinarias en la legislatura, en el Congreso Nacional. Es el proyecto nacional, donde rescata la idea de la comunidad organizada, pero da una vuelta más con el tema de el socialismo nacional y con el tema de la democracia social y del gobierno de las organizaciones libres del pueblo. Ahora lo retomo de una manera mucho más moderna García Linera y habla del gobierno de los movimientos sociales, pero es lo mismo. Lo que pasa, y acá quiero también poner un chivo, digamos, que el peronismo tampoco está puesto en valor en función de su peso como ideología innovadora y revolucionaria en el seno de América Latina. Hay otras experiencias que para la izquierda, entre comillas, pero para la progresía son mucho más importantes y mucho mejores que el peronismo, que yo no las niego. La izquierda unida en Chile, el Frente Grande, bueno, Cuba, por supuesto, pero el peronismo siempre llega como relegado y como atrás, porque somos una cosa ahí, como nacimos antes, el 45, el claro, populismo, los nazis, sí, el sí, fascismo, Perón estuvo con Mussolini, y sí, estuvo en el año 20, y pensar que Perón no leyó documentos del fascismo está casi tan tonto como pensar que es fascista, porque era lo que se leía y lo que estaba en boga en el año 20. Eso no quiere decir que sea, se entiende lo que digo. Entonces, nos bajan el precio a partir de eso, y hay un montón de cuestiones que están dichas en la comunidad organizada, en el proyecto nacional, este, que tienen absoluta vigencia hoy y que son retomados por otros autores, por supuesto que no citan fuente, pero la idea es básicamente lo mismo. Yo creo que Perón leyó a Gramsci para hacer lo que hace en la comunidad organizada. La idea en la comunidad organizada, en el proyecto nacional, la idea de Estado integral, la idea de Estado en el cual las organizaciones libres del pueblo, o movimientos sociales ahora, interpelan permanentemente al gobierno y le dicen o por lo menos le llevan los problemas y le marcan la cancha y la agenda para hacer lo que hay que hacer. Es absolutamente revolucionario y eso es lo que plantean hoy
García Linera y la idea del gobierno, de los movimientos sociales y demás. Esta idea de un movimiento social que distribuye el poder y un Estado que lo centraliza. En esa tensión hay que gobernar. Bueno, eso lo planteó Perón en el 74, hace 36 años, creo, si no hago mal las cuentas. Claro, Digo, es absolutamente importantísimo volver a la fuente, pero no como una cuestión de historia o como se estudian a los faraones, que sí están muy muertos. No, no, Perón y el pensamiento de Perón y el pensamiento del peronismo no está muerto en absoluto. Lo que hay que hacer es ponerlo en valor, y ponerlo en valor en términos de Latinoamérica, como decía en ese texto de 1974, que está disponible, está en la web, léanlo, es cortito. Planteaba la idea de la sucesiva, que estamos en la fase de las liberaciones nacionales para después integrarse regionalmente, y la era del continentalismo. O sea, la idea de la integración tenía que ver con esto, con la idea de transportar y de exportar la revolución peronista en los términos que cada país lo plantee y lo haga y le dé el cuero, porque no hay salida, y lo plantea en el 74, no hay salida para América Latina si no es en conjunto. No hay salida claro. solo para Argentina, no hay salida solo para Bolivia, no hay salida solo para Perú. Eso lo sabía y lo tenían claro ya desde el 46, cuando él plantea en su primer gobierno el pacto ABC con Brasil, Chile y Argentina. Medio que Juan, queda en agua de borraja porque sí, perdón, yo me no, entusiasmo y digo, hablo escuchándote, mucho. escuchándote es impresionante lo que hemos vivido en Argentina. Mucha gente debe recordar, bueno, yo me crié con mis abuelos, donde se respiraba mucho peronismo en la casa de mis abuelos, y la verdad que ellos vivieron todo el proceso, desde el primer peronismo, el segundo peronismo, bueno, todo lo que aconteció, lo que venís contando, y por ahí, bueno, tenemos muchos mensajes de afecto también en Facebook, y la gente que está en vivo está preguntando también. Una de las preguntas también nace de, sin Evita, ¿el peronismo sería peronismo? Gran pregunta. Yo no soy historiador, pero te contestaría como historiador, digamos. No se Claro, puede hacer sí, historia postfáctica. Evita forma parte indisoluble del peronismo, como todos los compañeros, como los compañeros del peronismo histórico, como los compañeros de sindicalistas del sindicalismo histórico, como los compañeros de la claro, CGT de los argentinos, como los compañeros de las organizaciones armadas, como los compañeros del Montonero, todos formamos parte del peronismo, digamos. No hay, eso es una también de las riquezas que tiene el peronismo. Nadie tiene el peronómetro. Esto también es una idea que trabajo bastante. Es más, yo creo que el único que tenía el peronómetro en el peronismo era Perón, y si sí, vemos históricamente, lo usó muy poco. Lo usó muy poco. En general él claro, decía eso, y porque si nos quedamos con lo bueno, decía Perón, somos poquitos. Entonces, la idea siempre tiene que ser integrar a mayor cantidad de compañeros, porque como es una revolución pacífica, lo que tenemos que hacer es ganar elecciones. Y para ganar elecciones hay que ganar voluntades. Y para ganar voluntades hay que acordar y negociar con otros sectores que piensan más o menos parecido como y vamos avanzando e integrando, no subordinando, integrar, conducir, persuadir, decía Perón. Conducir es persuadir, no es decirle a alguien lo que tiene que hacer, sino persuadirlo de por dónde es el camino. Y esto es una cuestión que también hay que tenerlo en claro, y me parece que todos los sectores del peronismo, por supuesto, Eva, cualquiera, formamos parte del peronismo. Y nos tenemos que hacer cargo de todo, de lo bueno y de lo malo, porque si hacemos un recorte, y es como la familia, ¿viste? Si uno se queda solamente con lo bueno, qué sé yo, somos sí, parte de lo mismo. Por ahí uno tiene un no, abuelo, no, un tío, que totalmente. yo que era medio malo, pero también forma parte de tu historia. Hay que hacerse cargo, si no, estamos en un problema. Y me Siempre me parece parece, que sí, el totalmente de peronismo hay que acuerdo. hacerse cargo de todo, de todo. Y seguimos con peronismo, bueno, recordamos que estamos en el ciclo cultural y solidario del IVAP. Estamos con Juan Pastor González, que es politólogo, es docente y no docente de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Quiero agradecerle a todas las personas que se van conectando ahí en Facebook, que están preguntando, que están consultando. Bueno, Mariela que dice, soy peronista de Eva y Perón. Viste que hay como una especie de, a veces, bueno, yo soy peronista de Perón, yo soy peronista de Evita, bueno, es una pregunta que siempre surge en los compañeros. Le mandamos un saludo también a Rubén Lara, que quiere que vos seas su profesor en el plan Fines algún día. Así que le mandamos un mensaje
Bueno, A en Rubén la Lara, que Universidad está ahí atento y en la contento. Jaboreche tenemos, Sí. tenemos Cuando el llegue a la fines. universidad, claro. Dale. No, no, Sí. ya tenemos el fines. Bueno, ahora estamos en, Ah, sí, 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 es verdad. pandemia, pero tenemos el fines en Sí. la universidad. Y también, bueno, preguntan también el tema donde Perón presenta la comunidad organizada, Pero que eso también presenta la tiene que comunidad ver con el organizada libro. claro, presenta la comunidad organizada, en realidad es el discurso, su ponencia en el Congreso de Filosofía que se hace en Mendoza, en el año 49. Se pueden consultar las actas, están Claro. publicadas las actas Ah, mira. mandaron adhesiones y algunas cuestiones, estaba invitado Heidegger. Fue un congreso en el cual estaba lo mejor de lo mejor de la filosofía de ese momento, la comunidad organizada es el discurso de cierre de Perón. Había filósofos muy grandes, uno, bueno, italiano, algunos marxistas, Rodolfo Maldolfo, muy importante en ese congreso de filosofía, porque el peronismo le dio mucho énfasis, mucha cabida a la cuestión de esta idea de refundar la Argentina sobre bases nuevas, de romper el pacto colonial, oligárquico, y volcar la balanza del lado de la patria, digamos. Y la dicotomía siempre ha sido históricamente en la Argentina, patria o colonia, o pueblo oligarquía. Bueno, el peronismo viene y con fundamentos teóricos a poner la balanza del lado de la patria, del lado del pueblo, del lado después de la liberación, digamos, ya a partir de los Claro. 60. La comunidad organizada es la ponencia de Perón en el Congreso de Filosofía del año 49. Sí, ahí fue presentado Juan, con temas. por ahí cuando, bueno, la charla se denomina Peronismo y América Latina, por ahí cómo, bueno, es muy difícil también decir cómo nos veían desde otros países a América Latina, de América Latina, cómo veían a la Argentina en el peronismo. Pero digo, seguramente muchos países tenían una idea formada, algunos coincidían y otros que no. Digo, y en esta pregunta quizás un poquito más amplia podemos acotarlo. ¿Cómo nos veía algunos países de América Latina en el marco de lo que pasaba en Argentina, ¿no? A través de Juan Domingo Perón y Eva Duarte? Claro, Perón tuvo una política muy abierta en principio hacia Sudamérica, digamos, por esta idea de que, imaginemos que el peronismo surge en la posguerra cuando Estados Unidos, el mundo occidental, digamos, el primer mundo occidental, estaba abocado a la reconstrucción de Europa. Perón ve esa grieta, esa apertura que se plantea ahí, y se da una política clara de integración, en principio con esto que yo te decía, el pacto ABC, que es rápidamente, él tiene un acuerdo con Getulio Vargas, que asume en el año 50, creo, su mandato como presidente. Eso denota las experiencias que si uno estudia politología o sociología, son los populismos clásicos, ¿no? El peronismo, el barquismo y Claro, el cardenismo en México. Eh, el acuerdo entre Perón y Vargas estaba claro bueno, estaban de acuerdo. Lo que no puede Vargas es romper la oposición que tienen las Fuerzas Armadas brasileñas, que estaban absolutamente volcadas al proyecto imperial de Estados Unidos, ya a partir de 1945. Brasil cierra mucho más rápidamente desde el punto de vista económico y político ideológico con Estados Unidos, y por eso Estados Unidos le privilegia su relación con Brasil bueno, y les hace la serie de Volta Redonda. Hay un montón de inversiones. Argentina queda fuera de eso. Entonces, Perón lo que empieza a hacer es acuerdos bilaterales con Chile, hace acuerdos bilaterales con Ecuador, con Bolivia, con Nicaragua va a ser también, tratando de reposicionarse en el contexto sudamericano y latinoamericano. Es más, abre en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, abre una oficina que es la oficina de asuntos sudamericanos, que después se va a transformar en Latinoamérica, justamente que no existía hasta ese momento, dándole a la región una importancia que no tenía. Y hace un invento que no aparece en ningún otro lugar. Hay un libro de Ernesto Semán que es muy interesante, lástima que está en inglés, yo sí. creo que lo van a que se A llama, traducir. lo van a traducir, que se llama que estudia los agregados obreros. Perón, además de los agregados culturales, agregados militares, que siempre hubo en las embajadas, Perón lo que hace es inventar la figura del agregado obrero.
hay obreros que pertenecen a los sindicatos que van a ir a todas las embajadas de la Argentina en todo el mundo, fundamentalmente en América Latina. Y su claro, tarea era básicamente propaganda, exportar la revolución peronista, exportar el peronismo, tratar de hablar, de hacer propaganda a favor del peronismo y de la necesidad del peronismo, de hacer la posición de la soberanía política, de la justicia social, de la independencia económica, y de meterse en lo que se podía en la política y tratar de alguna manera, influir en las organizaciones sindicales de cada uno de los países. Esto es una cosa muy interesante que por supuesto termina con la revolución fusiladora, pero es un logro y un avance y hay anécdotas muy increíbles. Una de las más increíbles es, en principio, la Argentina en el año 1949, o 48, hay una reunión en La Habana, una reunión interamericana en La Habana para aprobar el GATT, que es el Tratado de Libre y Comercio, más, tengo los perros acá, más sí, la aceptación de los acuerdos de Bretton Woods, el Banco Mundial. Y Argentina habla ahí y logra bloquear esa entrada de toda Sudamérica a esos acuerdos. Y ahí claro. traban, como es en La Habana, traban el agregado obrero. Algunos dicen que es el agregado obrero, otros dicen que es Antonio Cafiero. Ahí hay dos fuentes distintas. Traban, Interrogante también. ¿cómo? Interrogante también surgen ahí. Interrogante también, sí, pero es muy interesante la historia, porque es cierta. Sí, Ahí traban amistad con la directiva de la FEU, de la Federación de Estudiantes Universitarios. Uno de sus cuellos dirigentes era Fidel Castro. Y el peronismo les paga a los estudiantes universitarios eh, cubanos el viaje a Bogotá, porque se hacía un congreso estudiantil, universitario estudiantil en Bogotá en 1948. Y entre esos agitadores, que la CIA va a decir que eran agitadores peronistas, eso está documentado, en el libro que escribió Santa Evita, que ahora se me escapó el nombre, Tomás Eloy Martínez. Tomás Eloy ¿cómo Martínez. se llama, Martín? Él, Juan, él dice ¿sabés que, qué? bueno, que ahí la CIA lo tenía sindicado perdón, se nos acaba, tenemos que entrar a la pausa. No, 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 se está trabando por ahí internet y lo que está sucediendo es que vamos a hacer un cortecito, así pasamos Dale, un video y volvemos nuevamente con el ciclo. ¿Dale? dale, dale, dale. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Piccoli, soy integrante del Instituto Bonaerense Análisis Proyecto, que tiene sede en Florencio Varela, el IVAP. Hace muchos años nos dedicamos pura y exclusivamente a la inclusión educativa, al derecho a estudiar, al derecho a aprender. Trabajamos mucho la inclusión en todos los aspectos y hoy, en tiempo de pandemia, en un momento muy duro para la sociedad argentina, estamos trabajando el armado de merenderos comunitarios y ropero comunitario. Te pedimos que nos des una mano, que nos ayudes a ayudar. Ropa limpia, que ya no uses para poder compartir de invierno y fundamentalmente que nos ayudes, si no puedes con ello, en harinas, con leche, con grasa, con aceite, y ahí te dejamos nuestro CBU. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Piccoli, soy integrante del Instituto Bonaerense Análisis Proyecto, que tiene sede en Florencio Varela, el IVAP. Hace muchos años nos dedicamos pura y exclusivamente a la inclusión educativa, al derecho a estudiar, al derecho a aprender. Trabajamos mucho la inclusión en todos los aspectos y hoy, en tiempo de pandemia, en un momento muy duro para la sociedad argentina, estamos trabajando el armado de merenderos comunitarios y ropero comunitario. Te pedimos que nos des una mano, que nos ayudes a ayudar. Ropa limpia, que ya no uses para poder compartir de invierno y fundamentalmente que nos ayudes, si no puedes con ello, en harinas, con leche, con grasa, con aceite, y ahí te dejamos nuestro CBU.
Nuevamente con el ciclo cultural y solidario del IVAP. Hoy estamos con Juan Pastor González, quien es politólogo, también es docente y no docente de la Universidad Nacional de Arturo Jauretche, hablando del peronismo, de América Latina, de el rol que jugó Juan Domingo Perón, Eva Perón, pero también cómo se ve Argentina también en ese momento y distintos contextos actuales. Por supuesto que entra la política, algo que realmente nos interesa saber. Y Juan Pastor González es una persona que nos está, de alguna manera, saldando algunas dudas, también están surgiendo algunas preguntas, y por supuesto que la gente puede preguntar como hemos venido hasta el momento. Así que bueno, hemos tenido algunas complicaciones con Internet, pero ya están resueltas, así que vamos a continuar. Veníamos hablando de lo que es América Latina, veníamos hablando de estos bloques que venías comentando también, Juan, y por ahí nos cuesta por ahí entender a la distancia, pero a la vez también uno lo puede entender, porque uno va leyendo, se va interiorizando, pero cada vez uno quiere tener más conocimiento de lo que pasó, ¿no? Sí, yo lo que estaba contando para terminar con la anécdota es que finalmente Fidel Castro con otros dirigentes de la FEU viajan a Bogotá financiados por el peronismo. Por eso Tomás Eloy Martínez va a escribir que la CIA lo tenía sindicado como un agitador peronista. Y el Congreso no se hace porque se desata el Bogotazo con la muerte del candidato de el que sería el peronismo, Eliezer Gaitán, que es asesinado cuando estaba por ganar las elecciones y se produce una pueblada, lo que se conoce como el Bogotazo. Y Fidel Castro termina rescatado del bolonqui que se armó ahí por un auto de la Embajada Argentina, en el cual estaba el agregado obrero, el agregado obrero de la Embajada Argentina, que lo rescata del lío y lo lleva para la Embajada, para que no lo maten, para que no le pase nada, digamos. Este es como la primera anécdota que hay con respecto a Perón y Cuba, o el peronismo y Cuba, o el peronismo actuando u operando a nivel continental, siempre desde el punto de vista de la solidaridad. Esta idea de bloque. ¿Por qué? Porque Estados Unidos o el mundo occidental tenía la idea de bloque. Europa se estaba reconstruyendo ya a partir de la unidad, lo que fue el protoacuerdo de la unidad europea, pero para el patio trasero la política de Estados Unidos era distinta. La unidad de Europa contra el comunismo y la balcanización de los estados latinoamericanos para poder dominarnos más fácilmente a partir de los acuerdos bilaterales. Por eso Perón trata de hacer acuerdos también para poder ofrecerle una resistencia mayor al imperialismo norteamericano en la región. Y también es cierto que hay una exportación, porque de hecho los principales acuerdos que hace con Bolivia, con Chile y con Ecuador son con tres presidentes que toman el poder en los años 50 y que habían estado exiliados en la Argentina durante la época del peronismo, que son Paz Estenssoro, Velasco Ibarra en Uruguay, en Ecuador, e Ibáñez en Chile. Quiero decir, había una política de apoyo a los movimientos similares al peronismo, y había una idea de exportar el modelo de organización sindical de la Argentina al resto de los países, para oponerse a esta idea de los norteamericanos de disgregar políticamente. Con Brasil no lo puedo hacer, insisto, porque tenía un acuerdo particular y el establishment empresarial y sobre todo los militares lo apretan a Vargas para que no arregle con la Argentina, digamos, y siga esta idea de separación o de tensión o de desconfianza entre los dos principales países de Sudamérica, que se va a mantener hasta el año 86, 87, cuando se hace la famosa reunión entre Alfonsín y Sarney, que es la piedra fundamental, digamos, de lo que hoy es el Mercosur. Pero esta desconfianza y la hipótesis de conflicto entre los dos países ya venía de esa época y Perón no lo puede romper. Sí tenía un acuerdo con Vargas, pero Vargas no lo puede implementar porque no puede superar la oposición que tenía del establishment económico brasileño y fundamentalmente de las Fuerzas Armadas brasileñas. Y eso fue un Sí. inconveniente grave. Juan, por ahí, bueno, nombrando a distintos países de América Latina, una Sudamérica que realmente estaba valorando lo que ocurría en distintos lugares, y por ahí en Argentina había ya una idea de antiimperialismo representada con un peronismo bastante fuerte, ¿no? Con un peronismo que realmente
no solamente era antiimperialista, sino también que luchaba y también se iba fortaleciendo en lo que es los trabajadores, los obreros, pero también seguir en esa línea, ¿no? Seguir beneficiando a un trabajador, a un sector vulnerable que durante décadas eh, no había tenido muchas posibilidades ni oportunidades. Y yo creo que eso fundamentalmente tiene que ver con la comprensión y con la implementación de las tres banderas básicas. Si hay independencia económica, inevitablemente se asume una actitud antiimperialista. No hay posibilidades de transar con el imperio si uno se plantea una política de independencia económica. A veces que básicamente, más allá de la marcha y la idea de combatir el capital, y esta idea también mal interpretada, ¿no? De la tercera posición, ni yanqui ni marxista, digamos, también es una cuestión coyuntural y que tiene que ver con, otra vez, con el peronismo como una doctrina situada. Esto no implica un anticomunismo acérrimo, ni que es enemigo, sino que al revés. Yo creo que una de las cuestiones más interesantes que tiene el peronismo es cómo Perón interpretó esta división en bloques y dice, no tenemos que estar afuera de esa pelea, no es la nuestra. Ni el imperialismo soviético, ni el imperialismo norteamericano. Pero por supuesto que las ideas de justicia social, de igualdad, de distribución de la riqueza, nos acercan mucho más si quieren, al campo socialista o a las ideas de redistributivas de algún tipo de... Por eso después se va a acercar mucho con Mao, y Mao lo reconoce, Mao, digamos, lo reconoce, esta idea de un capitalismo de Estado que redistribuya. Hay una cuestión ahí interesante, por eso no hay que tampoco asumir verdades a partir de declaraciones coyunturales. Digamos. Perón habló mucho y hablaba mucho, pero también, insisto, él tenía todo el tiempo claro cuál era la estrategia y cuál era la táctica. Y a partir de la táctica se iba como ayornando. Y también iba ayornando la doctrina, porque a partir cuando termina su periplo del exilio latinoamericano, que lo lleva eh, por Venezuela, que lo iba a llevar a Nicaragua y termina en Panamá. Bueno, ahí, por una cuestión del destino, si hubiera conocido a Isabelita. Pero bueno, fue a Panamá y después termina en, en Madrid. Empieza también a hacerse cargo del nuevo discurso, porque se da cuenta rápidamente que hay así como los obreros, nuevos obreros de la migración interna de los 40 y de los 30 estaban huérfanos políticamente, se da cuenta que también la nueva generación política, la juventud, en Argentina y en América Latina también estaba huérfana políticamente. Claro. Y empieza a hacer una política, e inevitablemente también es una política latinoamericanista, es una política antiimperialista, es una política que tiene que ver con la liberación nacional, primero, y social, en función de la independencia económica, la justicia social y la soberanía política. Por eso insisto, siempre hay que tomarlo en función de los momentos históricos, porque si uno lo extrapola linealmente, nos pasa lo mismo que nos pasa con cualquier otra ideología. Plantearse a Lenin, digamos, y el qué hacer, y traducirlo literalmente a América Latina 2020, y le vamos a estar errando, porque los tipos escribieron, y no estoy bajándole el precio, pero escribieron para un determinado momento, para una determinada época, y esas cosas hay que releerlas y revitalizarlas en función de los nuevos horizontes y de las nuevas épocas. No se puede hablar siempre de lo mismo. Por supuesto que hay cosas básicas que siguen estando en el candelero, pero el cambio es absolutamente importante. Y hablando de antiimperialismo, en este regreso de los 60, cuando el peronismo vuelve al gobierno en el 73, en este famoso, que para algunos también es polémico, ¿no? Hablan del tercer Perón, que fue el peor. No fue el peor gobierno del mundo. Hubo problemas, es verdad, Sí. la Argentina estaba en un momento complejo, pero por ejemplo, la Argentina fue uno de los únicos países, el único país de Sudamérica seguro y uno de los pocos países del mundo que rompió el bloqueo y le vendió cosas a Cuba en el año 74, a partir de una jugada política de Perón. Lo que yo les decía, la carta esta que es famosa, que es la única carta que hace Perón a Fidel, es una carta que se la da a Helbar para que se la lleve a Fidel cuando Helbar va a cerrar los negocios de las ventas de productos argentinos a Cuba, rompiendo el bloqueo. Le vendió material ferroviario, le vendió autos de General Motors y de Ford, lo cual le provocó un conflicto diplomático terrible y muy tenso a la Argentina,
con un Estados Unidos cuyo secretario de Estado era nada más y nada menos que Henry Kissinger. No era un 4 de copa. Y Argentina se plantó. Kissinger le dijo, las empresas argentinas, las empresas norteamericanas no le van a vender nada a Cuba porque el bloqueo, bla, bla, bla. Y Perón con Helber dijeron, bueno, las empresas General Motors y Ford Motor Argentina son de acá y se sostienen y se atienen a las leyes de Argentina. Y si no le quieren vender, les decomisamos la producción y la vende el Estado. Se las pagamos, dijo, se las pagamos, estaba escrito esto, se las pagamos a precio de lista y se las vendemos nosotros. Fue una tensión muy grande, muy fuerte, y finalmente terminamos vendiéndoles autos, trenes y material agrícola a Cuba por casi 1.600 millones de dólares. Un montón de plata. El primer acuerdo iba a ser por 200 y después se va transformando a través de las negociaciones con Helbar y el que era en ese momento el embajador cubano Emilio Aragonés, y termina siendo un paquete de 1.600 millones de dólares. Es más, los trenes argentinos siguen rodando de Materfer, de Fiat Iveco, los que fabricaban en Córdoba, siguen rodando hoy en los ferrocarriles cubanos. Si uno va ahora, va a ver, son los mismos trenes que uno veía acá en la Los década del mismos. 60, son los mismos trenes que todavía están andando en Cuba. Y todavía se ven algunos autos Fiat, algunos Peugeot 504, que también entraron en la negociación. Se ven todavía algunos de esos autos en Cuba, y es muy valorada esta idea, porque, insisto, es el peronismo del 74, con esta idea solidaria de pueblos, con la idea fundamental de Perón para la política exterior es que los gobiernos pasan, pero los pueblos quedan. Entonces, lo que hay que hacer es construir cosas para los pueblos, cosas que les sirvan a la gente. Eso es Claro, una idea fundamental para los tipos que se conciben a sí mismos como líderes de pueblo. Y Perón era un líder del pueblo, como Mao, como Fidel, como Nasser, y como un montón de otros líderes que podemos encontrar a lo largo y a lo ancho del mundo. Esa era la sabes política que del peronismo para América Latina, aún yo por enfrentándose ahí, a la potencia hegemónica del hemisferio que es Estados Unidos. claro, yo por ahí escuchando digo, cuántas cosas que encierra el peronismo, en el sentido de que mucha gente se siente identificada o identificada. Y también ahí entra en juego no solamente la América Latina, la geopolítica también, obviamente. Digo, estamos en el Centro Cultural y Historia de Lima. Hoy está con nosotros Juan Pastor González, es un politólogo, docente y no docente de la UNAG, la Universidad Nacional de Jaureche. Esta charla se llama Peronismo y América Latina. Y estamos, bueno, haciendo un recorrido por esto que es el peronismo, por lo que es América Latina, y por ahí ya para ir casi cerrando, porque nos queda muy poco tiempo, Juan, ¿qué papel jugaba por ahí Argentina? Digo, ¿era una pieza fundamental? ¿Era algo que se venía construyendo? ¿O realmente ya estaba tomando por ahí una iniciativa totalmente distinta a lo que venía pasando en Argentina a partir de la llegada de Juan Domingo Perón en la presidencia? No, Argentina toma un vuelo muy importante y de ahí forma parte también la, la política exterior norteamericana, que se siente de no permitirle el desarrollo industrial autónomo. Hace poquito, hace unas semanitas, se cumplió un aniversario de la prueba y del primer vuelo, del vuelo inaugural del Pulqui 2, el primer avión a reacción de América Latina. Los únicos que tenían en Estados Unidos, Gran Bretaña, bueno, Alemania, que lo había usado ya en la guerra, y Argentina. Argentina pone en el aire un avión a reacción. O sea, hay una capacidad industrial, y Argentina le vendía electrodomésticos, por ejemplo, heladeras les llegó a vender hasta Estados Unidos, en la época de la primera posguerra, cuando todavía estaba Estados Unidos volcado hacia la segunda, hacia la reconstrucción y hacia el esfuerzo de guerra. Y lo que hay también en estos primeros años de la posguerra es un gran comercio intraamericano, que es una idea importante porque eso lo va a retomar después, más que el Mercosur, el UNASUR. La idea de la integración, pero una integración hacia adentro, no una integración para vender, sino una integración que permita el desarrollo
y el poder comercial entre economías complementarias, pero dentro de América Latina, dentro de Sudamérica y dentro de América Latina, como una manera, y desde ahí relacionarse de otra manera con el resto del mundo. Esto ya lo ve, el primer peronismo lo ve, no lo llega a implementar porque Estados Unidos presionaba y presionaba con la idea de los acuerdos bilaterales, después lo va a volver a hacer en los 60 cuando larga de la Alianza la Alianza para el Progreso, Kennedy en el 62 en Montevideo, donde está el famoso discurso del Che que dice esto es imperialismo, Claro. bla, bla, bla. Y de Sí, alguna manera la Argentina lo mantiene con Frondizi, con el desarrollismo, sigue habiendo una tensión ahí, pero hay una idea de impedir el desarrollo industrial de América Latina y que el peronismo siempre abogó por el desarrollo industrial argentino y por el desarrollo industrial de América Latina, un desarrollo autónomo y un desarrollo que permitiera la independencia económica, otra vez digo, y después lo vuelve a retomar en el 74, 73, 74, por supuesto, fueron 3 años, después viene el golpe, pero el golpe también tiene que ver con eso, con que había que terminar de darle el golpe final para quebrarle el espinazo a esta Argentina industrial o en vías de desarrollo, que 18 años, 20 años de gobierno, de proscripción del peronismo, no habían logrado romper. Eso también es importante que lo tengamos en cuenta. El golpe del 76 se sí, hace para terminar con el peronismo. Dijeron, bueno, lo dejamos gobernar, no nos gustó. Bombardearon a la plaza, volvieron. Proscribimos, volvieron. No lo dejábamos participar en las elecciones, volvieron. ¿Qué hay que hacer ahora? Bueno, los tenemos que matar a todos. Esto es lo que, de qué- alguna manera, es la columna vertebral del golpe del 76. No eran las organizaciones armadas que ya estaban desarticuladas a partir de la última gran derrota en Montechingolo. Este, no era el desgobierno porque podía haber un acuerdo político que salvaran. De hecho, Isabel había adelantado las elecciones para octubre. Lo que había que hacer era, como dijo Walsh, imponer a sangre y fuego un plan económico de pobreza y de miseria planificada, y para eso había que matar dirigentes obreros, había que matar a jóvenes, había que matar estudiantes. Y eso fue absolutamente planificado. Pues fue para desarticular lo que quedaba de la Argentina peronista. No lo van a terminar de hacer, pero bueno, después el que termina de alguna manera la tarea sucia es el gobierno neoliberal de Carlos Menem con las privatizaciones. Pero claro. la idea siempre fue que el peronismo, con esta idea de integración y mercado internista y mercado latinoamericanista, si se quiere plantearle, era un problema para la política económica y de dominación y de hegemonía de los Estados Unidos, porque nadie quiere que Claro. los países subalternos se independicen y tengan industria. ¿Por qué? Porque las empresas del primer mundo no quieren seguir vendiendo cosas. O sea, que la idea de que nos van a dar plata para el desarrollo es mentira. Nunca van a querer que nos desarrollemos. Vamos a tener que pelear el desarrollo. Y en eso el peronismo es fundamental. Eso es ARSAT en la época de Néstor y Cristina. Eso es justamente el capital, pero el capital en función social, no en función de ganar plata por ganar plata. Se Claro. invierte dinero, pero el Estado tiene que ser una parte fundamental de la inversión y de alguna manera controlar dónde se invierte y cómo se manejan y cómo se distribuyen las ganancias. Es esa la cuestión. Por eso Perón decía en algún momento que no estamos en contra del capital, decía Perón, estamos en contra del abuso del capital. El capital no tiene que generar plata por sí mismo y no tiene que construirse a partir de la explotación de los obreros. No, no, los obreros tienen que ganar bien, tienen que tener vacaciones, tienen que poder vivir dignamente y progresar y tener su casa y su esparcimiento, vacaciones y su posibilidad de comerse un asado y de pasear todas las veces que quiera. No le decimos al empresario que no gane plata, le decimos que por ahí puede ganar un poco menos y repartir más. De eso se trata el peronismo, y para eso hace falta una fuerza estatal presente, permanente, y eso está expresado, insisto, en la doctrina peronista. Y va tomando Claro. formas distintas de acuerdo a los momentos históricos.
Claro. Bueno, yo quiero por mi parte agradecerte y también en nombre del Instituto Bonaerense de Análisis de Proyectos, Juan, la verdad que ha sido una charla pero re formativa en ese sentido. Y bueno, contestaste las preguntas que nos consultaron, que fueron llegando. La verdad que muchos datos y la verdad que es apasionante escucharte. Y en el sentido también de que aquellas personas por ahí que les gusta la historia, aquellas personas que les gustan estos datos por ahí que vos vas tirando, me parece que son fundamentales. Y te hago lo último ya para dejarte en el sentido de ¿qué le recomendás a aquellas personas que quieren interiorizarse sobre el peronismo y empezar a leer, aunque sea de a poco, y de aprovechar también al máximo lo que por ahí está escrito o lo que por ahí está rondando a través de video, a través de fotos, porque siempre es positivo leer sobre historia, pero también sobre peronismo, que es lo que nos trae en esta charla? Mirá, yo recomiendo básicamente 3 libros que son para mí, insisto, Conducción Política, La Comunidad Organizada y el librito que se llama El Proyecto Nacional. El Proyecto Está Nacional. el Proyecto Nacional, que es el discurso de Perón el 1 de mayo del 74. Eso me parece que son 3 libros fundamentales. Después hay otros libros que escribió Perón en la época del exilio, uno es Las Fuerzas del Derecho de las Bestias, donde explica de alguna manera históricamente cómo fue el tema del golpe y demás, pero me parece que estos 3 son como, no deberían faltar en la mochila de ningún compañero, porque me parece que son fundamentales. Pero, insisto, fundamentalmente el proyecto nacional. Me parece que ahí está como escrito el testamento político de Perón. Aún en la idea esta de mi único heredero es el pueblo, cuando yo planteaba esta idea de cómo el del tironeo, y Perón dijo, bueno, no, ninguno. Y cuando vos me preguntabas quién, si Evita, si todos. Entonces Perón, como dijo, peronistas somos todos. Entonces dijo, entonces todos son mis herederos. Y a partir de Qué ahí me buena parece frase que esa. Sí. Es buenísima la frase. y hay que tenerlo en cuenta. Pero para mí esos 3 libros son fundamentales. Pues sí, leer historia. Hay algunos libros de historia que son más interesantes que otros, pero para entender la lógica de América Latina, hay un libro que se llama, creo que lo tengo acá, para no decirles cualquier cosa, que es la historia de la nación latinoamericana, de Jorge Abelardo Ramos. Es un Buenísimo. librito muy interesante, donde a mí me parece que le dan la tecla a la idea esta del por qué Latinoamérica y demás. Pero los libros de Perón para mí son fundamentales. Si queremos y pretendemos que el peronismo siga siendo lo que es por 70 años más, hay que leer a Perón. Pero insisto, Claro. leerlo en clave de las circunstancias actuales. Digo, tomando en cuenta Bueno, que no es lo mismo el peronismo o el país o el mundo de 1945 como no era el mismo mundo y el país de 1973, como no es el mismo país y el mismo mundo de 2020. claro. Bueno, te agradecemos muchísimo, Juan. La verdad que hemos estado en una charla, pero increíble. Se ha pasado volando la hora. Y yo quiero agradecer a mis compañeros y compañeras del ciclo cultural y solidario del IVAP, el Instituto Bonaerense de Análisis de Proyectos, que está llevando adelante este ciclo cultural todos los miércoles, pero en excepción hoy, por cuestiones técnicas, lo pasamos para el viernes a las 4 de la tarde. Estamos con Juan Pastor González, quien es politólogo, docente y no docente de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, así que hablamos de peronismo en América Latina y en peronismo y América Latina nos encontramos con un camino pero realmente increíble, con un montón de datos históricos, con cosas positivas, negativas, pero bueno, esa es la historia. Así que quiero agradecerle especialmente a mis compañeros y compañeras, Luis Piccoli, José Quilapán, Mariela Lozano, Darío Jiménez, Marcelo Peralta, Lautaro Lescano, Ignacio Borgoño, Santiago Pérez y Daniela Vergara, que nos estuvieron ahí acompañando para que esto se lleve adelante y se realice también todos los miércoles. Hoy viernes también quiero destacarlo. Así que bueno, buen fin de semana. Un gusto haber hablado con vos, Juan Pastor González. La verdad que seguramente tendremos otra charla y otro contacto porque realmente pero disfrutamos muchísimo de todo esto y también le agradezco a todas las personas que se conectaron, que estuvieron preguntando ahí también, que me parece más que importante. Así que muchísimas gracias, Juan. Así que estamos seguramente hablando y seguramente nos falta la oportunidad. Quedo a disposición para lo que ustedes quieran, de verdad, me sentí muy a gusto y les agradezco mucho la invitación. Y para cuando quieran. Muchis- Gracias.